Bueno, el tema que nos atañe es la globalidad y la localía, digamos, por lo local. Realmente es un tema que no es actual, si bien se están efectuando un montón de discusiones en este momento. Es un tema que viene ya a lo largo de la historia, pero creo que ha sido acelerando en el tiempo, digamos, y en el tiempo de la historia se acelera por 2 o 3 factores que nos llevan a no comprender cuáles son los estímulos de esta modernidad, digamos, que nos está avasallando. Entonces, el esquema este es un poco para que nos situemos en posición. Va a ser referido y consultado otras veces, pero era una idea, digamos, que surgía como ilustrar lo que nos ha pasado, digamos, en el mundo, y sobre todo al hombre como un lugar que busca también su lugar. Y que aparte de ser un lugar, es quien toma decisiones por otras personas que buscan su lugar. Bien, si no, vamos a usar historia como generadora de lecciones, no como un repertorio. Entonces, justamente la idea era ver cómo ha ido cambiando desde el instinto, la nacionalización tecnológica, la organización jerárquica, la creación de las instituciones, esas instituciones que se ponen en crisis con el movimiento moderno y un poco la actualidad o la modernidad que nos lleva a esta globalización. Yo le he dado a llamar como síntesis, digamos, y como tenemos que hablar de la globalización y de lo local, ¿en dónde están situados esos lugares? En primer lugar, o el primer estadio que todavía lo tenemos es el cobijo de uno mismo, o de un grupo de personas. Después, el otro sería el lugar tribal o del pueblo. En la evolución aparece la concepción de la ciudad clásica, en donde tiene toda una connotación, inclusive en Grecia ya había planificación de ciudades, en donde ese lugar clásico era el lugar de discusión y en donde las personas intercambiaban ideas, escritos, mercancía. Con el advenimiento del movimiento moderno surge una figura que realmente pone en crisis todo esto. ¿Por qué? Porque al separar las actividades en sectores se comienza a hablar de un no lugar, porque solamente comienzan a aparecer actividades separadas y en donde las comunicaciones solo vinculaban ellas. Y bien, desde esa época, que bueno, un poco nace con la revolución industrial, digamos, todo el cuestionamiento a la arquitectura clásica. Desde esa época hasta este momento, digamos, sobre todo, hay uno de los factores que desencadena todo este sistema, que es la comunicación. La comunicación ha hecho que ese hombre o ese lugar, digamos, puede estar en cualquier lugar, pero puede estar solamente con la información de la imaginación del lugar. No puede estar en su persona, no puede percibir ni el color ni el calor. Entonces, este estallido de comunicación, que si ustedes observan el croquis, era muy llamativo porque es como bombardeo nuclear de información, y evidentemente van a ver que los países dominantes son quienes más colores tienen, digamos, o información tienen, y hay sectores grandes de la Tierra que son los que menos tienen información. Entonces, todo esto llevado por la comunicación, y la comunicación no solo entendido, digamos, por internet, radio, televisión, sino también por la facilidad para viajar, ha hecho que exista o cree una necesidad en el hombre de tratar de ser un hombre de todo el planeta.
no solamente un hombre de su lugar. Entonces, con esto se han globalizado estilos de vida, gestos y apariencias, generando una identidad uniforme y global, pero que no puede tener, que está vacía de contenido, porque al solamente participar con la imagen, no conozco lo que ya les decía antes, si hay alguna manera de poder sentir un olor o un sabor en la arquitectura. Pásenlo. Bueno, este culto a la novedad y el cambio ha generado un montón de ciudades con un carácter único y global. Y si ustedes ven, justamente encontró este es un póster que me regalaron, que si ustedes, sería como un skyline global, en donde tienen que ponerse detenidamente a saber cuáles son los edificios y dónde están. Y son todos edificios que se dicen emblemáticos en el mundo. Que sería lo mismo que algún póster de esto. Y si ustedes analizan esta figura, la anterior y esta, van a ver cuáles son los cambios especiales que tienen. Todo está situado en el borde de las aguas, las fachadas serán una más retorcida que otra o más alta que otra, solamente se cambia de alguna forma, pero no ha cambiado en nada o no nos dice nada y nos dice el no lugar. Esto puede estar en cualquier lugar, excepto cuando le ponemos las improntas que hacen al lugar. Esa impronta del lugar, en el caso, es una foto parecida a la de arriba, esto es Manhattan, vista desde Brooklyn, y realmente lo que le da y le comienza a dar esa identidad a ese espacio global es justamente un hecho histórico que tiene un recuerdo y que quienes lo conocen se remontan directamente ahí. Y en el otro caso, que es Dubái, donde tenemos un problema serio de topografía, no hay nada que nos pueda, porque es arena, el viento y todo lo demás, justamente había elegido porque por lo menos el hombre, y sin indumentaria, nos da esa idea de lugar y de identidad. Bueno, así como hemos visto las grandes construcciones, también tenemos nuestros problemas en lo que nos atañe todos los días, y creo que, bueno, sería deseable que algunos de los que están acá puedan hacer algunos de los edificios que hemos visto anteriormente, pero normalmente nuestro métier está referido a la arquitectura, digamos, de viviendas unifamiliares. En este caso son viviendas que, bueno, esta moda, bueno, que aparte viene de muchos años, del movimiento moderno, del brutalismo y demás, ya está tan arraigada, digamos, en el lenguaje arquitectónico, que creo que por ahí perdemos el objetivo de los puntos más importantes que tiene la arquitectura desde mi visión. ¿Dónde está el hombre en esta foto? Muchas veces desaparece, porque las fotos son sin hombres, porque tiene que ser una arquitectura sin hombres, sin personas. El lugar, realmente es terrible la comparación, porque aparte tienen hasta expresiones de escaleras y demás que son similares. Cachagua, Chile, no sé si conocen, es un páramo al norte de Viña del Mar, yendo ya hacia La Serena, bastante desértico, porque está en punta de loma, está mirando el mar. Quizás se justificaría mucho más la expresión del hormigón, porque no tienen elementos constructivos más que la chapa, la madera y el hormigón. No pueden coser ladrillo, que no tienen leña. Y normalmente la arquitectura chilena también ha respondido a una beta colonial del balloon frame y demás que viene desde Iquique hacia el sur. Pero en otro caso, en São Paulo, Brasil, creo que los climas son completamente distintos, la temperatura es distinta, la lluvia, y bueno, y tenemos la misma respuesta. Y nos están apareciendo también acá, en Tucumán, un montón de estas expresiones que, ojo, no por usar los materiales sean buenos o malos, sino que son para repensar y cuestionarnos
¿Cuál es la... quiero emplear bien la palabra, digamos, ¿cuál es el rol o la responsabilidad del profesional cuando uno propone en Tucumán una arquitectura de hormigón? ¿Cuál es el consumo energético? No sé cuánto cuesta construir el acero, o sea, los materiales para producir ese cerramiento, comparado con la mano de obra que uno puede dar haciendo adobe. Está bien que uno tiene que consumir recursos para quemarlo, digamos, pero bueno, pareciera que si se puede ser renovable, creo que es mucho más renovable, a mi criterio, hacer elementos con ladrillo y no con hormigón. Y después con los otros problemas que tenemos, problemas térmicos, aislaciones, impermeabilización, que realmente toda esta globalidad nos está afectando. Sigamos. Muy bien. Toda la globalización también nos ha afectado, sobre todo, que es la gran discusión en estos últimos tiempos, el espacio público. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos espacios públicos? Hemos comenzado a tener grandes espacios con grandes libertades, en donde se ha perdido el contacto que ocurría, ya lo describí anteriormente, en la ciudad, en el pueblo, donde todo el mundo se conocía, sabía dónde iba, inclusive si ustedes ven los croquis estos que han sido hechos a propósito, la comunicación con las personas es de frente o al lado o atrás, siempre hay alguien alrededor de uno, y con la aparición del automóvil, sobre todo en las comunicaciones, la gente se iba a pegar a las paredes, y ya la comunicación es uno detrás de otro y solamente nos cruzamos de vez en cuando a alta velocidad para no caernos de la senda porque el automóvil no. Bueno, ese contacto y esa disociación nos ha llevado a retraernos a los edificios y tener estos espacios como esos quedan muertos solamente para la contemplación, tanto de los que gozan de él, si todo el mundo conoce, digamos, o conoce nuestra Plaza Urquiza, conoce Puerto Madero, conoce Avenida Libertador, siempre tratando de aprovechar ese espacio público solamente desde la contemplación, pero siempre están separados por grandes avenidas o por grandes circulaciones. Entonces, ¿cuál es el desafío? La apropiación del espacio. No solo el espacio público, sino también apropiarse del espacio urbano. Apropiarse de los espacios en los edificios. Norman Foster, en una de las últimas charlas, hablaba de que la preocupación de él comenzó a pasar, y que me parecían sabias palabras, no tanto por el diseño o por la concreción de los edificios, sino qué pasaba entre los edificios, bajo de los edificios, y el hombre, que creo que es el desafío de donde tenemos que apuntar. A ver qué actividades o cómo podemos volver a generar esa actividad que, si bien no vamos a poder tener en la Acrópolis o en Atenas, digamos, para discutir en una plaza porque los tiempos han cambiado, pero poder generar alguna idea como arquitectos para poder tener esta conexión. Por eso hay 4 puntos que creo yo que están vinculados sobre todo a la identidad: la memoria, el cobijo, la amenidad y la convivencia. Y cuando hablo de memoria, volvemos a lo que hablamos de la historia. Pero la memoria tiene un riesgo, que muchas veces, o inclusive tenemos expresiones arquitectónicas que se han hecho en el mundo, en donde se han empleado formas del pasado para tratar de generar identidad. Y la forma del pasado creo que no sirve solamente en sí misma, sino que tiene que ser una continuidad, y tenemos que usar la historia como generadora de lecciones y no como repertorio formal. Sigamos. Bueno, la frase que abre esta parte, digamos, de esta charla está referida a la identidad, porque personalmente, si creo, digamos, que si no tenemos la identidad ampliamente
desarrollada o marcada, vamos a tener ciertos conflictos a la hora de recibir la información, que es lo más importante. En este momento, volvemos a repetir, tenemos la información al toque, pero no sabemos ni qué ha pensado el arquitecto, no conocemos la historia, ya lo vamos a ver más adelante, no conocemos los sabores y sinsabores de la profesión y lo que ha sufrido este ser exactamente igual que nosotros, que ha tratado de plasmar una obra de arquitectura. Entonces, vamos a definir, digamos, la identidad como una igualdad para con otro y diferencia de los demás. Y en arquitectura, nosotros creemos que el proyecto arquitectónico tiene que estar dirigido a que la obra de arquitectura tenga ciertas características que la refieren a un lugar y a un tiempo determinado. Obviamente, siempre dentro del sistema de los hombres. Ahora bien, el desafío de la identidad en los espacios públicos. Bueno, así como lo planteaba Foster en una de las últimas charlas, me ha permitido, digamos, desarrollar algo al tema, y realmente creo que habría que definir los edificios en dos grandes espacios, sobre todo porque uno tiene la responsabilidad de construir una unidad, pero que hace ciudad. Dividir el edificio en los bajos y los altos. Los altos, que son los que tienen esa actitud de contemplación del espacio, o para ser contemplado como un objeto arquitectónico, y los bajos, donde tienen que ocurrir todas las cosas cotidianas que nos hacen apropiarnos de ese espacio, y por lo menos tratar de que sean más humanos y menos desérticos. Aquí he puesto tres ejemplos de la ciudad de Nueva York, justamente, y tienen una connotación geográfica similar, y tienen una resolución arquitectónica distinta, digamos. El World Financial Center de Peli, el Rockefeller Center, y aquel el edificio de Mies van der Rohe. Si ustedes analizan, bueno, el Financial Center tiene una plaza interior en esa fachada con cúpula vidriada, que en el verano, yo tengo la suerte de estar ahí en primavera y verano, casi no se usa en el interior, que tiene palmeras y demás, porque la gente goza de ese espacio, y el secreto, o por lo menos lo que yo he descubierto, aparte de tener una hermosa mirada al río, que está envuelto por los edificios. Ese cobijo del viento, ese lugar de paso, hace que la gente quiera estar ahí, o por lo menos es la sensación que uno ha tenido, ¿no? Lo mismo pasa en el Rockefeller Center, nada más que el artilugio acá, creo que debe haber sido pensado, es soterrar el espacio público, porque los vientos están muy cerca del Hudson, entonces los vientos son grandísimos, no se puede estar en la superficie. Y aparte, que los mismos edificios generan unos ventarrones terribles. Y así como estudiamos el Seagram, en el Seagram no se puede estar 10 minutos en el verano abajo. Esa es mi experiencia, pues, del viento y el frío. Entonces tiene una hermosa plaza, porque ustedes la ven, tiene árboles, fuentes, y es un páramo. Bueno, ese es nuestro desafío. Sigamos. Bueno, ahora vamos a lo que hacemos todos los días. Así como tenemos estas imágenes de arquitectura internacional, no sé, contemporánea, no sabemos qué poner porque las buscas en internet no sabes qué poner, ¿viste? Tenés que poner casa de hormigón. También aparecen algunas reacciones. No puedo saber de quién es el arquitecto de la casa en Asturias, pero puesto a ver un poquitito, bueno, y todo el rincón de Asturias tiene muy buena madera y tiene muy buena piedra. Entonces es una respuesta que me parecía como imagen, ojo, no he puesto a estudiar planta, nada de eso, sino solamente las imágenes, que ya que estamos hablando de la velocidad de las imágenes, creo que nos va a llegar más rápido que ponernos a analizar, digamos, el intríngulis de la arquitectura.
arquitectura. Ya lo conoce más adelante. Esta es una casa en Asturias y aquella una casa de Legorreta en el Valle de Bravo de México, en donde ahí tiene un poco más elaborado todo el sistema de la identidad, no solo por el uso de los materiales, sino todo el entrelazamiento que rememora la cultura azteca, maya. Tiene también algo del brutalismo local, no tenía más espacio para poner, sobre todo el revoque, tiene muy mala mano de obra, entonces son los revoques salpicados, llaneados así nomás, pero bueno, realmente aparecían dos elementos importantes. Pero también, aquellos que nos han importado o exportado tanta arquitectura, también tienen su grado de identidad y de la arquitectura local. Este es un edificio, un templo en Illinois, ¿no?, en Estados Unidos, y bueno, si ustedes saben, está en el medio oeste. El medio oeste tiene una característica muy especial, climática, que son los vientos, y casi no tiene vegetación, excepto grandes bosques que están cerca de los ríos, de cedro, ¿sí?, y de roble. Y casi toda la arquitectura, digamos, del lugar está hecha medio como los viejos graneros y molinos que alguno debe haber visto en algunas películas, usando la tabla y la madera. La tabla, el puntal. Bueno, este arquitecto, que gracias a Dios lo he conocido, ha tomado una imagen, la fotografía de la iglesia de la derecha es un ejemplo de la mayoría de las iglesias que hay en Illinois. Entonces, tomando esa idea, si ustedes ven, están superpuestos, digamos, esto es una interpretación personal, no está el arquitecto para desmentirme o apoyarme, pero un poco era seguir teniendo casi la misma línea, los mismos ángulos, nada más que completamente adaptado al lugar. En aquel lugar son espacios abiertos, en este lugar todo este cerco de madera, que encima rememora, digamos, los cercos de las casas de Illinois, se hacen porque en ese patio no se puede estar con el viento que existe. Entonces, todo ese atrio de la iglesia ha sido cercado para poder tener actividad en el exterior. Y bueno, es con cedro, digamos, que tiene la madera rojiza, y bueno, este es el resultado de una apropiación realmente y de un lugar con absoluta modernidad. Sigamos. Bueno, volvemos al viejo para tratar de desarrollar cómo deberíamos hacer como docentes y como profesionales, o cómo podemos transmitir las respuestas, digamos, para propender a esa apropiación de que estábamos hablando, tanto del espacio privado como del espacio público. Y encontramos en cada uno de estos estadios, ¿no es cierto?, cuáles han sido las motivaciones, y creo que volvemos a la historia, a la tecnología y a la forma de usar los elementos, en donde podemos saber, ojo, no interpreten mal, esto no es, lo que estoy diciendo no es un orden para hacer las cosas, sino es solamente un orden para tenerlas en cuenta. La protección de la naturaleza, el uso racional de la tecnología, el sistema de agrupación de actividades, el símbolo cultural, la modernidad, y también bueno, la tecnología al servicio de la comunicación o de la forma. Bien, sigamos. Bien. Ahora bien, antes de entrar, digamos, en lo que
atañe, que es el proyecto de arquitectura en sí. Un poco vamos a hablar no podemos separar ninguno de los elementos de nuestra vida de lo que hacemos. O sea, la arquitectura está siempre inserta o imbuida del ser que la produce y de ese lugar que busca su lugar. Ese ser tiene sus conceptos para proyectar, pero creemos fundamentalmente desde la cátedra que sin el contexto es muy difícil que ese concepto tome forma y sea una obra de arquitectura. Ese concepto, el contexto, el proyecto nos va a dar también un contenido especial a nuestro mensaje como profesional y como arquitecto. Muy bien. Es posible, lo hemos hecho por un tema didáctico, que cada uno de estos conceptos, por ahí podemos discutir en qué renglón se comunica. Pero por lo menos queríamos hacer una síntesis en donde la espacialidad es el concepto principal, porque es una necesidad de espacio la que tenemos para poder proyectar algo, o por lo menos para satisfacer las necesidades de una comunidad. Esa espacialidad, bueno, la tenemos que hacer en el contexto, que no hay otro que justamente ese contenedor de todas nuestras vivencias, nuestras historias y nuestras necesidades. Y dentro del proyecto vamos a tratar de resolver toda la complejidad de ese contexto para contener las actividades que tiene esa comunidad. Ojo, cuando hablo de este tema de proyectar, también se puede comparar esto con producir el proyecto de un placar, que uno puede explicarlo, una caja para un zapato, va a depender de la medida del zapato, dónde lo van a guardar el zapato, dónde lo van a llevar el zapato, para qué va a ser el zapato. Bien. El otro concepto que nos atañe justamente en la globalidad, y tenemos que tener mucho cuidado cuando copiamos cosas, es la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque creemos que la arquitectura está destinada a satisfacer los sentidos. Y sobre todo a prolongar la satisfacción de los sentidos de nuestro semejante. O sea, el mundo no termina acá, no podemos terminar con todo para dar nuestra satisfacción, si no la tenemos que dar todo. Entonces, la sustentabilidad nos va a dar ese contexto. Vamos a introducir conceptos de sustentabilidad dentro de un determinado contexto. En algunos lo podremos hacer más o menos, porque disponemos de mayor o menor tecnología, pero también con una actitud sana, responsable, podemos tener un alto grado de sustentabilidad y un bajo grado de impacto. Entonces, el concepto de la sustentabilidad y la evaluación o el proyecto tiene que ser un filtro ambiental. El concepto de identidad como expresión cultural. Identidad, volvemos, no es repetir formas, no es repetir materiales, sino adaptar los materiales y poderlo representar o reutilizar en el tiempo con de distintas maneras. Entonces tenemos lo que va a ser identidad y lo que va a ser expresión cultural. Estoy explorándole esto porque después vamos a ver trabajos que hemos hecho en la cátedra, tanto en la docencia y en la profesión, para que podamos analizar cada uno de estos elementos. Bien, ahora tenemos el cuarto punto y el cuarto desafío del siglo, digamos, la austeridad, que desgraciadamente en los últimos tiempos no tenemos austeridad para nada. Parece que la arquitectura ha comenzado a ser la celebración de cada uno y no la responsabilidad sobre los demás. Entonces, cuando más grande, más alto, no sé por qué compito, digamos, entonces, debería ser otra cosa, humilde visión. Pero
esa autoridad nos tiene que dar conciencia de que cada actitud, cada línea que uno traza antes de materializar constructivamente está previendo un conflicto con consumir recursos. Y sobre todo, bueno, volviendo al controlador de actividades que se me pasa, también esa espacialidad puede modificar comportamiento, puede cargar un significado, puede hacer sentir bien o mal a alguien. Bueno, de hecho, se han usado, digamos, formas y tipologías arquitectónicas de dominación en algunos regímenes de no hace mucho tiempo, en donde se usaba la arquitectura para amedrentar a quien iba a visitar, y si no, lo han usado los romanos, Hitler. Ustedes imagínense llegar a un pasillo de 50 metros con columna, de 20, 30 metros de alto, llegar a una puerta, donde te abren la puerta y está el señor sentado sobre un escritorio y uno tiene que conversar disparado, una cosa realmente espantosa. Con la arquitectura te amedrenta. Así como podemos amedrentar con la arquitectura, que también nos amedrenta y nos expulsa de las ciudades, también podemos hacer feliz a la gente. Y el último punto es la responsabilidad que uno tiene que tomar como profesional. Y quería detenerme ahí porque la responsabilidad muchas veces es olvidada porque uno se mete en un contexto cultural en donde los valores están en crisis realmente, digamos, porque hacer algo moderno significa consumir más recursos. Hacer algo moderno significa copiar formas o copiar espacios para que la gente se sienta bien. Y como ahora todo el mundo se va a Miami, quieren hacer la casa como en Miami. Entonces, me ha pasado profesionalmente que amigo fue a Punta del Este y trajo un proyecto hecho por un arquitecto de Punta del Este, nada más que lo tenía que construir en Villanugué. Y tenemos un problema, tenía que hacer la casa en 2 plantas, un pedazo abajo y un pedazo arriba, porque no daban las pendientes, un tema loco, ¿viste? Pero bueno, estas cosas ocurren. Y sobre todo porque esa responsabilidad de que cada lugar que uno construye, tiene que construirlo, no sé si para que perdure, pero sí para que tenga una posibilidad de cambio, de adaptación, de crecimiento, y no sigamos malgastando recursos. Hablamos de arquitectura, todo el mundo habla de arquitectura sustentable. La única arquitectura sustentable es la que se construye menos, creo yo, o solamente lo necesario, pero justo lo necesario, no menos de lo necesario. Bien. Vamos a pasar, vamos a mostrar 3, la verdad que no da para la pantalla para poder mostrar 3 ejemplos de trabajo del taller que uno dirige. Sería bueno verlos en paralelo porque son, cada uno ha valorado o hemos valorado en cada uno, y la verdad que los chicos han tenido un trabajo arduo de discusión, porque hemos hecho una experiencia de casi profesional. Este es un club universitario de rugby, en donde 2 alumnos del taller tomaron el desafío, dirigidos por la cátedra, de hacer un simulacro que en realidad terminó en la realidad de que los chicos fueron contratados para hacer trabajo, digamos. Así que era una cosa, ojo, dirigido por otros profesionales, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos principales y que uno los puede ver que realmente los han resuelto muy bien? El club tenía un gran problema, tenía un problema de espacio. El sistema original de UNI es como todos los clubes. Aparece un quincho aquí, le agregan la sede, le ponen la pileta, aparecen los vestuarios, viene un genio y pone la tribuna, la cancha principal la ponen donde mejor les place, plantan árboles y es un club. Y es como todos los clubes de barrio, no porque sea de rugby no es distinto. Bueno, justamente el planteo acá ha sido recuperar todo y hacer una decisión realmente y una interacción con los comitentes, porque encima no era uno, era una comisión directiva con distintas opiniones, con los comitentes de qué es lo que había que hacer en este territorio.
Y la visión ha sido tirar todo. Justamente son las cosas que uno reniega, pero era lo más justo y creo que la única solución que tenían, porque era más barato tirar todo que comprar más terreno. Entonces se ha aprovechado un desnivel que hay entre dos sectores del club, en donde se han instalado toda la parte que se ve en aquella fotografía, toda la parte de vestuario, camarines, gimnasio, todo lo demás. La planta noble, una planta completamente transparente, situada en el medio para que tenga comunicación con todo el territorio. Hay gente que ha llorado por algunos árboles, hay gente que ha llorado por la pileta, pero ahora realmente están muy satisfechos. Y sobre todo porque también el desafío era la elección de los materiales, porque son instituciones que funcionan solamente por la buena voluntad de sus socios. Entonces teníamos que buscar, y la verdad que han tenido una muy buena interpretación los chicos y muy buena acogida, porque era todo un tema, esto de la tradición, de los escuditos, de esto, había que convencer, digamos, a hacer una arquitectura despojada de todo, con mucho vidrio y sobre todo con cosas de poco mantenimiento, que es el hormigón, el acero y la chapa. También está estudiado, no lo han desarrollado todavía, que tenía una beta un poco adecuada al lugar y a la sustentabilidad, de que en estos clubes se utiliza muchísima agua. Por vestuario, riego y demás, entonces está previsto, si las cosas salen bien y hay buena voluntad de alguien de colaborar, aclaro que no es mi club, la idea es recoger todo el agua de lluvia y poder tener en las partes bajas algo para poder bombear y por lo menos tener algo de riego, que nosotros tenemos algunos periodos, ahora cada vez son menos, de poca lluvia. Bien. Pase nomás. Este otro trabajo sería, este otro trabajo es, tenemos un convenio en el taller con la Municipalidad de Tafí del Valle y la verdad es que hemos desarrollado varios trabajos de intervención en Tafí del Valle y de distintas escalas. Sobre todo ha sido elegido porque en esta exposición, justamente porque tenía no solo que adaptarse al lugar, sino tener algo muy relacionado al tema que estamos hablando, que es la globalidad y la globalización. Es un edificio destinado a congresos internacionales, entonces tenía que tener mucha tecnología y muchos espacios y también toda esta impronta de modernidad, y sobre todo de elementos modernos adecuados, digamos, para el fin que tiene el edificio. Espero que algún día lo haga, hay que conseguir mucho más. Y lo que sí está realmente un muy buen trabajo, cada uno se escala, todos los que muestran le mostraron los mejores, los peores, tiene todo un sector de patio, este abanico que se va abriendo y la superficie son justamente orientada a generar buenas visuales, pero protegida de los vientos. También está todo el tema del escurrimiento de las aguas en los techos, porque por ahí tenemos nevada, o llueve mucho, y bueno, este es el resultado de uno de los trabajos. ¿Sí que no? Este otro, más de alpargata, también es para Tafí del Valle, pero estamos en la loma, yendo a Tafí, bueno, los que conocen a mano derecha, hay todo un yacimiento arqueológico importante, en donde ha habido varias discusiones, digamos, con la comunidad indígena, y esto está dirigido justamente a la comunidad indígena, y en este caso hemos llegado a los detalles constructivos justamente porque la voluntad es, si se puede, construirlo. Está planteado con elementos sueltos, también por un tema de tapabilidad. Pero lo importante de esto es que todo el territorio donde ustedes miran, estas son las calles principales, digamos, está tachonado de recintos y de viviendas, son de recintos de vivienda originaria.
Entonces tenía un desafío de no tocar nada de eso, o tocar lo menos posible. El arquitecto ya, en este momento, había decidido también tomar esa misma forma, digamos, cultural, de ese patio central, con la cruz maya. Esto era otra cultura, de la Aguada, pero bueno, siempre hay alguna parte poética que se nos escapa, en donde se recorre dentro de ese centro de interpretación y después todo el recorrido violeta que hay atrás es donde iría la gente haciendo su experiencia, digamos. Esto está resuelto, si ustedes ven, tiene un impluvio para poder captar agua también, porque está en una zona alta, no hay agua. Y está resuelto con adobe, piedra, y todas son cubiertas livianas, fáciles de transportar sobre todo y de construir. Y sobre todo la etapabilidad es para que se pueda construir justamente o solo lo necesario, hacerlo en etapa, y después pues, colocarse el gran techo que daría a ese patio ceremonial que recrea los patios ceremoniales, digamos, culturalmente. Sigamos. Bueno, ahora vamos a pasar, estos son trabajos profesionales del estudio, en donde bueno, participan varios chicos, el arquitecto Rudelli, el arquitecto Díaz Solís, el arquitecto Terraza, mi hijo. Y bueno, ¿por qué mostraba esto? Porque esta es la contracara, digamos, a todo aquello y lo romántico que tenemos de la arquitectura, y aquí tenemos que ponernos la pila a resolver los problemas. Y justamente aquí veníamos hablando muchísimo del hombre, su ubicación, su impronta, pero acá el problema no son los hombres, son las máquinas. El transporte, es la carga, y era el lugar, porque está inserto justo en el Parque Industrial de Salta, que tiene toda una lomada en donde teníamos que aprovechar lo que existía. También teníamos el tanque, el cilindro ese de cisterna, ha sido motivo de que había una cisterna, entonces se la ha revestido para tratar de aprovechar lo que había en el lugar, que era una vieja fábrica de caucho y bueno, se demolió la fábrica de caucho, pero no se podía demoler la cisterna. Entonces hemos tratado de resolver eso, inclusive el terreno cae, digamos, del sur al norte, o sea, de abajo hacia arriba, y también ha sido aprovechado por un tema del sistema de transporte. Hacia este lado se han puesto los camiones de baja altura para poder cargar, y del otro lado los camiones de larga distancia para poder transferir la carga. Y después, bueno, también se han hecho, bueno, está separado en dos sectores: un sector de oficina que tiene un sistema de crecimiento y un sector de atrás que fue posterior, eso se agregó. Gracias a Dios hemos elegido la sección parabólica para la cubierta, porque era muy fácil de prolongar y de aumentar la superficie. Ahí se han instalado ya, estamos con el tema, la empresa tiene que estar dentro de los temas ecológicos, entonces se han instalado todo el sistema de aceite, y la recuperación de los aceites se hace ya con un sistema de computadora. Se le trae el aceite al camión, va por cañería, se carga solamente el aceite, eso se retira para que no se tire, digamos, en el predio. Estamos haciendo algo un poco más desarrollado tecnológicamente aquí en Los Nogales. Y después también queremos tener la satisfacción con el estudio de diseñar hasta los muebles, y sobre todo la lucha mayor ha sido con la imagen de la empresa, porque la sede central ha sido diseñada por Sacristi y tiene ya en los años 70, 74, tiene toda la impronta del hormigón y el ladrillo, nada más que está marcada toda la estructura con el hormigón, y el ladrillo estaba inserto, tomado de punta francesa y demás. Así que ha sido una lucha muy ardua tratar de
convencer a los dueños, pero por lo menos el lenguaje del ladrillo y el hormigón está presente. Y lo que sí, había un parasol ahí al oeste vertical, que está muy bien hecho en la sede de acá de Tucumán, que los dueños reniegan todos los días con el parasol, que se les calienta. Creo yo que está muy pegado al vidrio, o los vidrios no son de la tecnología esta ya de DBH. Bueno, sigue. Bien, ahora vamos a Santa María, en Catamarca. Hemos tenido también la posibilidad de plantear las ideas del estudio. Y esto es un caso muy especial porque Santa María es en realidad un centro cultural, digamos, del Valle Calchaquí. Tiene colegios secundarios, bibliotecas, hospitales, la comunidad tiene un sistema de telefonía común, que entre ellos no pagan, si no pagan un arancel, tienen una cooperativa. Realmente muy interesante. Y sobre todo porque son muy curiosos y muy andadores por el mundo. Entonces se van a sorprender porque en Santa María hay muchísimas casas de ladrillo, ¿visto? Teja francesa y madera. ¿Cuál era el motivo? Un poco investigando, porque bueno, tengo arraigos familiares, digamos, era que quienes más podían tenían un estrecho contacto con Salta o con Tucumán. Entonces, traspolaban esa información, y entonces el pedido era, y aparte había 2 o 3 profesionales, no se ofenda arquitecta, formados en Córdoba, que también fomentaban, digamos, toda esta... Esto ha sido una larga lucha, gracias a Dios, con mi amigo, que ahora está muy contento y orgulloso, en donde queríamos recrear el adobe como expresión cultural, pero adecuando toda la tecnología que podíamos hacer. Habíamos descubierto, digamos, observando y charlando con gente del lugar, y gracias a muchos amigos, de que el adobe tiene un problema a la compresión. Entonces, todos los elementos que se apoyan sobre él parten. Entonces, bueno, hablamos con el hombre y decimos, bueno, vamos a hacer adobe, pero con una estructura resistente en el interior, entonces uno no va a tener ninguna rajita. Me cura por Dios, sí, te juro por Dios. ¿Cómo no meter humedad? Bueno, entonces, vamos a copiar lo que hacían los incas, poner piedra hasta la capa aisladora. Dice, no, piedra no, porque pasa. Bueno, entonces te vamos a hacer un encadenado de hormigón hacia arriba, cosa que no te pasa la humedad. Solucionó tu problema. Luego dice, bueno, pero tengo humedad en los baños. Y sí le digo, porque cualquier periodo de transpiración, digamos, tenemos grandes amplitudes térmicas en el lugar, entonces esas líneas negras que ustedes ven ahí, más oscuras, son todo en donde hemos usado solamente el ladrillo macizo para poder llevar todo lo que es cañería de agua fría y caliente. Y algunos de estos pilares que eran parte del hogar, ¿no? Que también tenía un problemita de combustión. Bueno, con eso este hombre más o menos quedó contento, pero después había que convencerlo de otras cosas, de poner también todo el conocimiento que uno tenía de las orientaciones. Entonces íbamos de la facultad, diciéndole que la mejor orientación era el norte. Gran discusión. En el norte de Santa María corre un viento que no se puede estar, llena las orejas de tierra. Es impresionante. Entonces, ¿qué hemos resuelto? Poner los dormitorios al norte, porque podemos tener estancas las ventanas y podemos aprovechar el sol, pero poner los espacios sociales al sudeste, que es el lugar más cálido, digamos, y realmente más protegido del territorio. Y una doble galería al oeste, porque tiene una hermosa vista hacia los cerros. Está sesgada la casa justamente porque se ve a través de una casa vecina, y para proteger también la radiación solar. Y también hemos descubierto que no necesitábamos ladrillos refractarios, que hay tecnología indígena con mica y piedra para reflectar el hogar, digamos, y el asador. Bueno, ¿ya está? No, estamos 50. Bien.
Bueno, también hemos rescatado todo el lenguaje y la tecnología de los interiores. Esas son varas de álamo, donde se han hecho los celulazos tradicionales, nada más que le hemos hecho una trampita y le hemos puesto un techo de chapa sobre ella para que no tenga deterioro. Y teníamos otro problema, los exteriores. Si ustedes ven, van a decir, che, este hecho una arquitectura salteña, no sé, tiene moldurita, el color lo pintó el dueño, pero la moldura tiene una razón de ser. Ya la hacían los autóctonos, nada más que la hacían con laja de piedra, porque el adobe, la moldura protege el adobe desde arriba, para que no tenga infiltraciones. Y aparte de eso, Santa María tiene un régimen en donde en el verano llueve por las noches y hay mucho viento durante el día. Entonces se deposita la tierra y la moldura asegura, digamos, una limpieza en la superficie. Por eso son las molduras. Un aprendizaje también del lugar. El otro tema era, se parten los revoques con el adobe. ¿Sí? Bueno, había que buscar algún sistema de mordiente y no queríamos poner la tela, ¿cómo se llama? Tela metálica, digamos, para agarrarle. Entonces hemos hecho un sistemita en donde se aprieta el adobe, va quedando la rebaba de la mezcla y eso va conteniendo la superficie de una casa del 2004, 2003. Realmente está impecable. Hasta ahora. No sé cuánto va a durar, le han hecho 2 canchas de fútbol, 5 más. Así que bueno, ese es uno de los ejemplos ya de... Y el otro, ojo, estamos exponiendo ejemplos extremos, ¿no? Esto era una vivienda en el Corte, en Tucumán. Esta tiene una historia, por eso justamente quería contarles la historia, porque cuando nos bombardean con la información no sabemos de la historia. En donde la verdad que el sitio es algo magnífico, está mirando hacia el oeste, no mira hacia la ciudad, mira al revés, hacia el Río Muerto, y tiene una particularidad, no solo el sitio, sino el cliente, y cuán importante es el hombre en la arquitectura. El cliente vivió en los Estados Unidos, ingeniero, enamorado del rango, enamorado. Entonces él quería una casa en la cascada donde no había cascada. Y aparte de eso llamó un concurso privado, porque tenía parientes arquitectos, entonces para no pelearse con los arquitectos, bueno, el estudio le ha hecho una propuesta, y la primera propuesta es aquella que está allá arriba, digamos, donde le hacíamos algo, digamos, similar y demás, pero de lo cual no estábamos convencidos. A todo esto fue una discusión importante, gracias a Dios hemos podido convencerlo de lo que nosotros creemos, digamos, que era a ese hermosa balcones salientes, está metido en la naturaleza, el árbol y demás, era ponerle una cubierta acorde al lugar. Lo que conocen el Corte tiene una humedad y un agua que salen brota de la pared. Entonces este ha sido uno de los hitos, digamos, del estudio realmente, y después teníamos otros problemitas, que es bueno compararlo. Una de las pautas, digamos, de vida es que, pasamos, ya vamos a poner. Estas son las plantas, sobre todo me voy a detener en ellas porque el concepto de vida es completamente abierto. No quieren tener ningún espacio cerrado uno con el otro, pero tener privacidad a la vez. Entonces, todos los espacios, si ustedes lo ven, están interconectados, excepto los espacios de servicio, y todos vinculados a la vista y a la pileta. Así también como los espacios superiores, que son los que balconean. Y estando enlazados con él, realmente nos causó mucha gracia porque el comentario fue, che, le ha salido de suerte, dice, todos los baños coinciden con los baños, dice, el de arriba con el de abajo, y digo, bueno, si para eso me pagás, le digo, bueno. Pero aparte, porque tenía un problema tecnológico, el corte, la superficie del suelo, en realidad, el substrato del suelo donde está es un suelo lajoso, que aparte se desplaza y tiene serios problemas para tener para poder hacer pozo. Entonces hemos ideado, ojo, no hemos ideado, hemos adoptado una vieja tecnología de caños perforados, alejados de la casa, en donde tenemos las mejores flores de jardín.
porque está abonado todo el año. Y también tenemos en este volúmenes que se ven por acá por el costado un sistema de recolección de agua para poder regar y sobre todo la limpieza general de los exteriores. Así que bueno, también bueno, como otro detalle era muchos metros cuadrados con muy poca plata. Entonces se eligió que teníamos que tener 3 materiales. El ladrillo que está puesto, si ustedes ven, pisos, paredes de ladrillo, ¿ya? El hierro en las barandas y cubierta, y el aluminio como cerramiento porque necesitábamos. Y tiene una particularidad, con el diseño también, no quería tener rejas. Entonces el proyecto está volando sobre el aire, digamos, entonces el sistema de seguridad está en la parte de atrás y toda la parte abierta está a 5 metros de altura, entonces no se pueden trepar, que algunos se les trepan por largo, ¿no? Pero bueno. Después tuvo reja, porque fueron los nietos. Entonces tuvo que rejar toda la casa. Así que, bueno, sí, pasa. Bueno, este es un... estamos gordos. Bueno, este lo vamos a tener que hacer muy rápido, no me exceden el tiempo. Este es un homenaje a un amigo. Es un proyecto que hemos hecho en Estados Unidos con el arquitecto Raymond Kreitz, autor de la iglesia esa que vieron. Y realmente tiene una impronta muy distinta. Si ustedes ven los edificios que están allá a la par, una impronta muy distinta y sobre todo una enseñanza tecnológica y humana muy importante. La tecnológica porque nos tocó estar con el arquitecto Rudelli en medio de 2 huracanes y justo en ese momento en Carolina del Sur y Carolina del Norte se replantearon la arquitectura, porque tenían una arquitectura de balloon frame, era arrasada por vendavales. Entonces comenzaron a buscar profesionales y mano de obra. En este momento, bueno, no sé cómo estarán después de la burbuja inmobiliaria, pero llenaron de mano de obra mexicana, porque era conocedora del sistema constructivo, digamos, de hormigón y cerramiento de bloques de hormigón. Así que, ¿cuál era la idea fundamental de esto? Es que es un lugar de recreación y de vacaciones, en donde quienes planteaban el edificio tenían que tener como condición que todas las unidades tengan por lo menos la misma visual. Entonces ha sido elegido una forma de pájaro que hablaba Rey volando sobre el mar, y con un basamento, en donde en ese basamento, como estaba muy cerquita del mar, se trataban también todos los líquidos cloacales, y el basamento, que no era subterráneo, 1 metro nada más abajo, era el estacionamiento. Entonces en eso están disimulados debajo de la pileta todos los servicios y bueno, la tecnología estaba completamente adaptada al lugar, aluminio, todo hormigón, digamos, hasta los cielos rasos, para tratar de usar la menor cantidad de cielo raso por el deterioro, digamos, de la sal marina, y después un sistema que se ve acá en la segunda diapositiva de shooters, que son unos sistemas automáticos de cierre de ventanas por los huracanes. Y bueno, capaz que me paso, pero bueno, esto no quería dejar, porque esto ha sido disparador de toda esta avalancha de edificios icónicos, y bueno, ¿qué puedo hablar de la ópera de cine? Realmente es una tosudez de una comunidad, porque la historia de la ópera de cine con el presupuesto y todo demás realmente quedó hermoso, pero bien. Ahora, George Hudson, el croquis ese con el que gana el concurso, era un ferviente admirador de la cultura maya y azteca. El edificio tiene como concepto todo ese basamento, son todos estilobatos que van comunicándose uno con otro y hacen el recorrido a ese templo de la música que él se imaginaba ahí arriba, en donde en el corazón de eso, como en las pirámides aztecas, ocurre todo el corazón de la obra, y arriba es para el solar de quienes gozan de ella. Pero la verdad es que ahí
realmente es uno de los primeros ejemplos que yo he encontrado en donde la globalidad y la localidad se funden, digamos, dando una identidad muy especial. Nada más.